¿Alguna vez has sentido que estabas a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo, pero dudaste porque no sabías si era tu intuición o simplemente miedo? ¿Cuántas veces has ahogado esa voz interna que insistía en que algo no estaba bien, incluso cuando todos a tu alrededor decían lo contrario? ¿Y si la mayor traición que cometemos en la vida es contra nosotros mismos, contra eso que, en el fondo, sabemos que es nuestra verdad? La conciencia es la brújula del hombre. Vincent van Gogh. Carl Jung no veía la conciencia solo como un eco moral. Para él era una brújula interior, una entidad viva que se manifestaba con fuerza emocional, que nos movía o nos paralizaba ante decisiones cruciales. Jung veía al ser humano como un puente viviente entre opuestos, entre razón e instinto, sombra y luz, sociedad y alma. Pero en el corazón de esa tensión existe una regla, una sola regla, una que aparece en toda historia, todo mito, todo cuento de hadas, según Marie-Louise von Franz, colaboradora y confidente de Jung. La regla es simple y al mismo tiempo profundamente inquietante. Nunca lastimes al animal ayudante. Sí, ese animal simbólico, un lobo herido, un pájaro enigmático, un gato que habla, es más que un recurso narrativo. Es el reflejo de nuestra conciencia, la encarnación del instinto sabio que nos susurra la verdad cuando el mundo entero grita mentiras. Ignorarlo no es solo un error, es una invitación al colapso interno. Todos, en algún momento, tratamos con desconfianza a los demás. Pero, ¿y cuando esa injusticia es contra nosotros mismos? ¿Cuando le mentimos a nuestra propia alma solo para mantener la apariencia frente a los otros? En este video, vamos a cruzar juntos el bosque simbólico de la psique humana, guiados por las ideas de Jung, von Franz, Dostoyevsky y otras voces que desafían la comodidad e iluminan los rincones más oscuros de la existencia. Esto no es solo una invitación a reflexionar, es un espejo, un susurro en la madrugada que dice: despierta antes de que tu verdad muera dentro de ti. Ahora que abrimos la puerta, entremos. Imagina estar frente a dos caminos. Uno lleva a la lucha, el otro a la huida. Ambos son válidos, ambos se enseñan y ambos son correctos, dependiendo de quién eres en ese momento exacto de tu vida. Marie-Louise von Franz, tras décadas sumergida en cuentos de hadas de todo el mundo, hizo un descubrimiento incómodo. Por cada historia que enseña una lección, hay otra que enseña lo opuesto. A eso lo llamó la regla de la contradicción. Hay cuentos que dicen: enfréntate al mal. Otros dicen: huye de él. Algunos mandan mentirle al diablo. Otros exigen la más cruda honestidad, incluso con él. Marie-Louise von Franz, la sombra y el mal en los cuentos de hadas. A primera vista, esto parece frustrante. ¿Cómo puede el mundo regirse por verdades tan contradictorias? Von Franz quería encontrar lecciones universales, leyes morales que sirvieran para todos, pero descubrió que, así como no hay una sola receta para amar, tampoco hay una fórmula única para vivir. La vida es contradictoria porque nosotros somos contradictorios, y es aquí donde comienza la belleza y el caos de la existencia. Jung decía que nuestra individuación, nuestro proceso de maduración como seres humanos conscientes, ocurre precisamente en ese terreno inestable donde los opuestos se enfrentan. No es en las respuestas fáciles, sino en la incomodidad de la duda donde realmente nacemos. Esta es la selva moral del alma, y no hay brújula externa que funcione allí. Cada vez que enfrentas una elección ética, cada vez que sientes un nudo en el pecho y tu mente se divide entre el sí y el no, estás en un punto de quiebre, y paradójicamente, es ahí donde empieza a formarse tu identidad. No se trata de elegir lo correcto, universal, sino de tener el coraje de escuchar lo que es correcto para ti, aunque eso te ponga en contra del mundo. Von Franz concluyó, con un cierto alivio sombrío, que la contradicción es esencial. Sin ella, no habría libertad. Si todo estuviera escrito, si las respuestas fueran siempre claras, viviríamos como marionetas, no como seres humanos. La contradicción nos obliga a asumir responsabilidad, a ponderar decisiones, a sumergirnos en el abismo del no sé y a emerger con algo que nadie más puede ofrecer: autenticidad. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces evitaste esa contradicción por miedo? ¿Cuántas veces elegiste el camino que parecía correcto solo porque era el más aceptado, el más fácil, el menos doloroso? La vida, como los cuentos de hadas, no es un manual de instrucciones. Es un campo de batalla simbólico, donde cada decisión dibuja una versión posible de ti. Y en ese laberinto de dualidades,
Solo hay una salida real: escuchar lo que está vivo dentro de ti, aunque duela, aunque confunda, aunque contradiga todo lo que te enseñaron. Ahora, hay algo que necesitas saber. Casi todo lo que escuchamos sobre desarrollo personal gira en torno a frases como: tienes que esforzarte más, tienes que creer en ti, solo necesitas tener más ganas. Pero, ¿y si el problema no fuera la falta de esfuerzo, sino la falta de un modelo claro para cambiar desde adentro? Existe un proceso estructurado que te muestra cómo reprogramar patrones mentales, redefinir tu identidad y construir una vida más alineada con tus valores, sin depender de picos de motivación. Está basado en ciencia cognitiva, psicología práctica y enseñanzas filosóficas que han resistido al tiempo. Quienes aplican este modelo no solo ganan más disciplina y enfoque, sino también una sensación de ligereza, claridad y coherencia interna. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Puedes verlo ahora mismo escaneando el código QR o haciendo clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. En medio del caos de las contradicciones, Marie-Louise von Franz encontró una sola constante, un hilo invisible que atraviesa todos los cuentos, mitos y fábulas. Una regla que jamás fue negada en ninguna narrativa ancestral: nunca dañes al animal ayudante. Parece simple, pero detrás de esta imagen simbólica se esconde una verdad brutalmente compleja y esencial. El animal ayudante, ese que aparece en los cuentos de hadas para guiar, proteger o alertar al héroe, no es solo un personaje encantado. Representa algo profundamente íntimo, nuestra conciencia instintiva. Es esa voz interna que susurra en el momento preciso, que vibra en el pecho cuando algo está fuera de lugar, que arde de miedo cuando estamos a punto de traicionarnos a nosotros mismos. Obedecer a lo más esencial de nuestro ser interno, a nuestro ser instintivo, es lo más importante por encima de cualquier otra cosa. Marie-Louise von Franz, la sombra y el mal en los cuentos de hadas Jung, llamaba a esto conscientia, una forma específica de conocimiento donde el intelecto y la emoción se entrelazan. No se trata solo de saber qué es lo correcto, es sentir visceralmente el peso y la dirección de la verdad, incluso cuando ésta nos pone en conflicto con todo lo externo. Esa conciencia no grita, sugiere, empuja, a veces paraliza. ¿Cuántas veces has ignorado ese susurro por miedo a parecer raro, a decepcionar a alguien, a perder el control? ¿Y cuántas veces, después de seguir a la multitud, sentiste que estabas viviendo una mentira refinada, hermosa por fuera, pero podrida por dentro? Jung escribió que es fácil obedecer a la conciencia cuando está en armonía con los valores sociales y la moral de nuestra época. El verdadero desafío surge cuando nos señala una dirección contraria a la de todos. Cuando seguimos ese llamado, corremos el riesgo de ser excluidos, pero al ignorarlo, nos exiliamos de nosotros mismos. La regla del animal ayudante es, por lo tanto, una advertencia sagrada. No traiciones tu voz interior. Puede llegar en forma de un escalofrío, de un sueño recurrente, de un cansancio inexplicable ante algo que debería entusiasmarte. Esa voz es el mapa del alma, y destruirla, silenciarla, ridiculizarla, es cortar el hilo que te conecta con tu esencia más pura. Von Franz nunca encontró un solo cuento que quebrantara esta regla, y eso nos dice algo poderoso. Hay dentro de nosotros un núcleo que sabe, un núcleo que no puede ser negociado, que no acepta ser domesticado, y si lo hieres, no muere, se transforma, un remordimiento, en ansiedad, en vacío. El animal herido se convierte en monstruo, y el héroe, en villano de sí mismo. Pero si lo proteges, si lo escuchas, si caminas a su lado incluso sin entender a dónde van, entonces algo mágico ocurre. Descubres el camino que es solo tuyo, y eso nadie te lo puede quitar. ¿Alguna vez te has encontrado en silencio en una sala llena de voces, asintiendo con todo, pero por dentro algo gritaba? Una sensación extraña, casi imperceptible, como si hubieras dejado una parte de ti afuera de la puerta. Esa sensación tiene nombre. Es la conciencia siendo negada. Carl Jung decía que la verdadera conciencia es un acto de confrontación. No es cómoda, no es domesticada y mucho menos socialmente conveniente. Es salvaje. Y como todo lo que viene del bosque del inconsciente, da miedo. Cuando esa voz se manifiesta, no viene con argumentos. Viene con sensaciones, una incomodidad persistente, una tristeza inexplicable, un sueño extraño que se repite. Es un mensaje cifrado, proveniente del lugar más auténtico del ser. Y casi siempre, lo primero que hacemos
es ignorarlo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil seguir la moral prefabricada que la sociedad nos ofrece. Desde niños fuimos entrenados para agradar, obedecer, no hacer olas. Pero existe un costo oculto en esa obediencia ciega, la traición a uno mismo. La conciencia, sin importar en qué esté basada, le ordena al individuo obedecer su voz interior incluso con el riesgo de equivocarse. Carl Jung, una visión psicológica de la conciencia. Obedecer a la propia conciencia es un salto al vacío. Es elegir un camino que, muchas veces, nadie a tu alrededor entiende, ni aprueba. Y esa es la prisión invisible. Muchos de nosotros vivimos décadas en conformidad con un mundo que no refleja quiénes somos realmente. El dolor de eso no se manifiesta de inmediato, corroe en silencio. Es esa opresión inexplicable los domingos por la noche, esa irritación con cosas pequeñas, esa insatisfacción crónica que ningún éxito puede curar. Negar la conciencia es como apagar lentamente una vela dentro de uno, y cuanto más tiempo pasa, más difícil es volver a encender esa llama. Dostoyevsky entendió esto con una claridad brutal. Vio que cuando negamos nuestra verdad interna por demasiado tiempo, se instala una especie de enfermedad del alma, vergüenza, culpa, identidad falsa, una vida que parece tuya pero no lo es. Y lo peor, comienzas a convencerte de que así debe ser, que la felicidad es un lujo inalcanzable, que la paz es para los demás, pero no es así. La primera señal de que aún hay vida en ti es precisamente esa incomodidad, esa inquietud que insiste en recordarte, esto no está bien, incluso cuando todos dicen que sí lo está. Y aquí habita un peligro, la falsa conciencia. Jung advierte que no toda voz interior es verdadera. A veces, el ego herido, el miedo o el deseo de control se disfrazan de conciencia. Esas voces son ansiosas, urgentes, demasiado moralistas o demasiado indulgentes. La verdadera conciencia es diferente, es firme, pero nunca desesperada, es paciente. Toda prisa es del diablo, frase favorita de Jung. La urgencia de decidir, la compulsión de actuar sin pensar, muchas veces revelan que estamos siendo guiados por impulsos y no por la esencia. Por eso, Jung y von Franz recomiendan algo raro hoy en día: esperar, permanecer con el conflicto, dejar que nos hierva, que nos desgarre, que nos transforme. Solo así, desde el centro del dolor, emerge la respuesta verdadera, y aún así, incluso después de ese proceso, no hay garantías. La conciencia no ofrece certezas, ofrece dirección. Puedes equivocarte incluso siguiéndola, pero será un error auténtico, y no un acierto que te mata por dentro. Por eso, cuando te sientas dividido, recuerda, el mayor peligro no es equivocarte. El mayor peligro es no elegir por ti, es callarte, es moldearte, es perderte en el papel que escribieron para ti, hasta que un día te miras al espejo y ya no reconoces el rostro que ves. Y eso, amigo mío, amiga mía, eso es la verdadera muerte. Existe un coraje que es silencioso, uno que no necesita espadas, ni escenario, ni testigos. Es el coraje de escucharte y seguir adelante incluso cuando nadie más entiende. Laurens van der Post dijo que cada ser humano nace con dos contratos. Uno, con la sociedad, que nos exige adaptación, obediencia, pertenencia. Otro, con la vida, un pacto invisible, íntimo, que exige autenticidad. Y ese segundo contrato, nadie puede cumplirlo por ti. Ahí es donde el verdadero coraje se revela, cuando te das cuenta de que, para ser fiel a ti mismo, tal vez tengas que decepcionar al mundo. Pero seamos honestos, ¿quién quiere ser rechazado de verdad? ¿Quién quiere renunciar al afecto, a la seguridad, a la aprobación? Carl Jung conocía el peso de ese dilema. Él mismo lo vivió al romper con Freud y sumergirse en territorios simbólicos que muchos consideraban delirantes, pero siguió adelante, porque dentro de él había algo más fuerte que el miedo, un llamado, y es ese llamado el que tú también sientes, incluso cuando finges no escucharlo. ¿Y si mi conciencia me lleva al error?, podrías preguntar. Jung responde, puede que sí. La verdadera conciencia no garantiza aciertos, no ofrece inmunidad al fracaso, pero te devuelve algo que ningún éxito externo puede ofrecerte: integridad. Puedes fallar y aún así sentirte completo. Puedes ser malinterpretado y aún así dormir en paz, porque viviste en coherencia con lo que eres, no con lo que esperaban de ti. ¿Y qué hay de la falsa conciencia? Esa que se disfraza de virtud, pero nace de la culpa, del miedo, de la vanidad. Sí, existe, y es traicionera. Nos lleva a sacrificios vacíos, a rigideces morales, al narcisismo espiritual. Jung decía que cuando sientas prisa,
compulsión, una obligación ciega, desconfía. La conciencia verdadera espera, pondera, guarda silencio, atraviesa el tiempo sin ansiedad y sobre todo no se impone, invita. Por eso en los momentos de mayor duda la respuesta quizás no esté en hacer más, sino en hacer menos. Esperar, sentir, observar. El coraje que nace de ahí no es heroico en el sentido tradicional, es maduro. Sabe que tal vez pierdas personas, que tal vez sientas soledad, pero también sabe que existe una soledad mucho peor, la de vivir al lado de ti mismo y no reconocerte. ¿Cuántas veces te traicionaste para mantener la armonía exterior? ¿Cuántas veces te pusiste la máscara de la persona buena, fuerte, resuelta, solo para no incomodar? El mundo premia a quienes obedecen, pero el alma solo florece en quienes se liberan. Van der Post escribió que, aunque la sociedad nos castigue por seguir nuestra conciencia, ese castigo es soportable. Lo que no es soportable es el vacío que se instala cuando traicionamos el pacto con la propia vida, ese pacto silencioso, ese hilo invisible que vibra cada vez que dices la verdad, aunque te tiemble la voz. Seguir tu conciencia no te hará popular, tal vez ni siquiera feliz, pero te hará real, y eso lo vale todo. Al final, la pregunta no es si tendrás el coraje para enfrentar al mundo, es si tendrás el coraje para ser tú mismo, incluso cuando el mundo te dé la espalda. Y cuando lo tengas, te darás cuenta de que nunca estuviste tan acompañado. Si hay algo que este viaje nos ha enseñado, es que la conciencia, esa voz sutil, muchas veces ahogada por el ruido del mundo, es nuestra brújula más profunda. No habla con lenguaje lógico, sino con intuiciones, presentimientos, incomodidades y a veces lágrimas que caen sin razón aparente. Marie-Louise von Franz descubrió que todos los cuentos de hadas tienen contradicciones, excepto por una regla universal: nunca lastimes al animal ayudante. Esa criatura simbólica representa justamente lo más puro y verdadero que tenemos, nuestra intuición, nuestro instinto ético, el alma que susurra incluso cuando todo alrededor grita. Carl Jung nos mostró que seguir esa voz es un acto radical, un salto al vacío, porque a veces obedecer a la conciencia significa enfrentar el juicio de la familia, de la sociedad, de los amigos. Significa parecer extraño, ser malentendido, quedarte solo, pero también significa volverte completo. Ignorar esa voz puede darte una vida funcional, incluso respetable, pero te roba la paz, la contradicción, el conflicto, el riesgo de equivocarse. Todo eso forma parte del viaje de individuación. Y el coraje, en ese contexto, no es ausencia de miedo, es la decisión de ser fiel a ti mismo, incluso con miedo. No estás solo en este camino. Todos, en algún momento, hemos traicionado nuestra propia conciencia. Todos hemos callado nuestra verdad por miedo a perder. Pero hoy tal vez puedas simplemente escuchar. Tal vez no necesites decidir nada ahora, ni cambiar tu vida, solo escuchar. Porque en el fondo, la regla más importante de la vida no está en los libros, ni en las religiones, ni en las leyes. Vive ahí dentro de ti y está esperando, susurrando: recuérdame. ¿Sabes? Mientras escribía este guión, me acordé de una noche en la que me perdí. Literalmente. Era invierno, una ciudad desconocida. Regresaba de un compromiso y decidí caminar por un barrio que nunca había visto, guiado solo por la intuición. En un momento, me di cuenta de que ya no sabía dónde estaba, sin mapa, sin señal en el celular, sin nadie cerca, solo un silencio denso, cortado por el sonido de mis propios pasos. Y fue en ese silencio donde algo dentro de mí habló, no con palabras, sino con una certeza sin explicación. Gira a la izquierda. Pude haberlo ignorado, pude haberlo racionalizado, pero giré. Minutos después, vi una luz familiar, un camino que me trajo de regreso. Ese momento, simple y olvidado por el tiempo, hoy volvió con fuerza mientras me sumergía en las palabras de Jung, von Franz, Dostoyevsky, porque ahí, en esa esquina sin nombre, escuché a mi animal ayudante y no lo herí. Si este video tocó algo dentro de ti, si te hizo recordar alguna verdad que habías estado olvidando, o al menos silenciando, entonces cumplió su propósito, porque más allá de informar, más allá de entretener, lo que estamos haciendo aquí es recordar. Recordar quiénes somos cuando nadie nos está viendo. Recordar esa voz que nos hablaba cuando aún no sabíamos mentir. Recordar el valor que teníamos antes de aprender a tener miedo. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. De verdad. En un mundo lleno de distracciones, ruido y máscaras,
El hecho de que te hayas quedado hasta el final dice mucho sobre tu alma, y tal vez, solo tal vez, tu conciencia está demasiado viva como para seguir siendo ignorada por mucho más tiempo. Y si sientes que ha llegado el momento de dar un giro interno y tomar el control de tu mente, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a entender exactamente cómo funciona este proceso y por qué está marcando la diferencia en la vida de quienes lo aplican. Ahora, si llegaste hasta aquí y todavía no le diste like a este video, anda, hazlo. Dale ese voto de confianza a tu buen gusto filosófico. Comenta aquí abajo, ¿cuál fue el momento de tu vida en el que ignoraste tu conciencia y te arrepentiste? O, mejor aún, ¿cuándo escuchaste esa voz y todo cambió? Y sí, suscríbete al canal. No seas de esos que se alimentan de sabiduría y se van sin lavar los trastes, ¿va? Por cierto, estos videos aquí al lado, no te voy a decir de qué se tratan, pero uno de ellos podría ser ese empujón que tu alma lleva tiempo pidiendo en silencio. Haz clic con valentía y sigue escuchando lo que susurra dentro de ti.